de la Patria, se abre la sesión. En votación. El acta de la sesión 234 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario, muy buenas tardes, dará lectura de la cuenta. Presidente, gracias. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retire la urgencia calificada de discusión inmediata. Quisiera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. En segundo lugar, un proyecto de ley de origen en moción de la diputada señora Osandón que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades para fortalecer las facultades fiscalizadoras del Consejo Municipal. Y finalmente un reemplazo por esta sesión, don Jorge Zafirio, aquí presente, reemplaza a doña Joana Pérez. Eso es toda la cuenta. ¿Palabras sobre la cuenta? No hay palabras sobre la cuenta. ¿Palabras sobre varios? No hay palabras sobre varios. Vamos a pasar al primer punto de la tabla, que es un fácil despacho. Un proyecto de ley de origen en moción de los senadores señores Luciano Cruzcoque, José García, José Miguel Insulza y Matías Walker, y de la señora Luz Eliana Svenperger, en segundo trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente de la República, el señor Sebastián Piñera Echeñique. El boletín 17.354-37. Señor secretario, por favor, le doy la palabra. Gracias, presidente. Bueno, siguiendo sus instrucciones, mejor dicho, presidente, este proyecto fue puesto en la tabla de fácil despacho, es decir, para discutirse y votarse hasta en tiempo de media hora, por estimarlo, digamos, sencillo, digamos, para su tratamiento. El proyecto en sí, bueno, tiene un origen en moción de 4 senadores y la senadora Luz Svenperger, y consta de, en síntesis, en resumen, 6 artículos. El primero, el que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente de la República, don Sebastián Piñera. El artículo segundo precisa que el monumento se erigirá en la ciudad de Santiago y su lugar de emplazamiento será la Plaza de la Constitución. Punto este último sobre el cual se presentó una indicación para reemplazar el lugar de emplazamiento. El artículo tercero señala cómo se financiarán las obras para este monumento. El cuarto crea una comisión especial ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley. El quinto se refiere a las funciones de la comisión ad honorem. Y finalmente el sexto especifica el destino de los excedentes de las erogaciones recibidas para construir el monumento. Esa es en síntesis. Me acaban de llegar, con Matías también, acaban de llegar 2 indicaciones a este proyecto de ley del diputado Matías Ramírez, pero no sé si verlas ya en la discusión en particular o... Ya, las tengo. Para intercalar en el artículo segundo, un inciso segundo del siguiente tenor. El monumento solo se podrá erigir una vez publicada una ley de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular de octubre de 2019 y una vez que deroguen las disposiciones incorporadas por la ley número 21.560 que modifica textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de gendarmería de Chile. Y la segunda indicación para sustituir el artículo tercero por el siguiente. Artículo tercero. Las obras se financiarán exclusivamente mediante aportes privados provenientes de personas naturales o jurídicas, los cuales deberán ser realizados de manera voluntaria y sin la realización de colectas públicas, actos masivos o campañas de recaudación que promuevan la participación ciudadana. Estos aportes se depositarán en una cuenta especial que al efecto se abrirá en el Banco del Estado de Chile, que expresamente prohibía cualquier forma de publicidad o promoción que exalte la figura del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, en el marco de este financiamiento. Ofrezca la palabra primero. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre discusión general y tiene la palabra el diputado Matías Ramírez.
Gracias, presidente. Antes de dar la apreciación respecto al proyecto en general y en particular, primero quería solicitar a la Secretaría, a ver si me puede ilustrar a lo menos, en orden a fijar este proyecto como fácil despacho. Entiendo que hay otra urgencia en la comisión. Y no sé si eso obsta a fijar este tipo de proyectos de esta fórmula. Y en segundo lugar, me llama la atención que queramos debatir el proyecto en una sola sesión, considerando que el Senado estuvo un poco más de un año, parece, la discusión de este proyecto de ley. Y creo que amerita efectivamente dar el espacio y la posibilidad, en definitiva, de debatir el mismo con el tiempo necesario, dada la significación que puede tener en uno u otro sentido. Entiendo que evidentemente la facultad del presidente de esta comisión para fijar o no es fácil despacho, pero tengo la duda respecto a si eventualmente existen otras urgencias y cómo funciona o opera en este caso el fácil despacho. Entonces quisiera primero solicitar esa aclaración a la Secretaría y en segundo lugar solicitar al presidente se retire el fácil despacho, sino en virtud del reglamento quiero solicitar la votación a objeto de que se retire este proyecto de esta forma de tramitación, de acuerdo al, no sé si el artículo 253, y el secretario me podrá también guiar en esa solicitud. Gracias. Muchas gracias, diputado Matías Ramírez. Tiene la palabra el señor secretario, le otorgo la palabra. Presidente, respondiendo a la pregunta del diputado Matías Ramírez, en la tabla de fases el despacho opera así, es una facultad del presidente incluir los proyectos en fase del despacho. Ahora el reglamento fija un límite de media hora para el tratamiento de estos proyectos. Si al cabo de la media hora no se despachan, se requeriría unanimidad para prorrogar el tiempo dedicado al fácil despacho. Y si no la hay, obviamente tendría que quedar para una próxima sesión el proyecto respectivo. ¿Con la palabra, diputado? ¿No? Entonces, señor secretario, empecemos con la tramitación. Presidente. Si me permite, y independiente que va a resultar notoria el resultado de la votación, de acuerdo al senador Becker, después, en virtud del artículo 261, solicito que se pueda proceder a la votación para retirar este proyecto de fácil despacho y que se le dé la tramitación correspondiente como un proyecto ordinario que no tiene ninguna urgencia. Gracias, presidente. Facultad de un miembro de la comisión para retirar un proyecto de fácil despacho, solicitud que obviamente tiene que ser votada. Vote. Entonces votemos. En votación, no. A ver. La petición del diputado Matías Ramírez. A favor, si se retira. En contra, si se mantiene la fácil despacho. ¿Ya? Eso, así vamos a votar. ¿Está claro? Un momento. Sí. Estoy esperando que Becker me sorprenda. Un momento, esperemos un poquito a la secretaría. Sí. Yo les aviso, muchachos, cuando votamos. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? ¿No está el diputado Come Mellado? No. Entonces se cierra la votación. Se está votando quienes están a favor de retirar el proyecto de fase de despacho.
El diputado Jorge Zapirio no puede... Para aclarar, a favor es que se retira el fácil despacho. En contra es que se mantiene el fácil despacho y lo empezamos a tramitar. Falta el diputado Zafirio. Ya, ahora sí. En votación. En votación. Sí. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Sí, están claros. Lo he dicho. ¿Verdad? Pero a favor es retirar el fácil despacho. En contra es mantener el... Toda la votación. 1 a favor, 7 en contra. No hay abstención. Entonces se mantiene el fácil despacho y ahora empezamos la votación. Estos proyectos de tablas que están en tabla de fácil despacho se discuten en general y en particular a la vez, de manera que pueden referirse tanto a los fundamentos del proyecto como al texto del mismo y las indicaciones, y luego la votación en particular sí que es aparte. Todo esto respetando el plazo de la que acabo de indicar. Entonces partamos. Diputado Matías Ramírez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, dado el tipo de discusión que evidentemente creo que requiere un análisis mayor respecto a la procedencia o no de construir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, creo que primero se está tomando una decisión a la rápida por parte de esta comisión. Se debería haber dado un espacio para escuchar invitados para tomar una decisión importante, que creo que, dicho sea de paso, creo que tengo dos argumentos centrales para manifestar mi oposición a la construcción de este monumento. Primero, un acontecimiento que uno no sabe cómo va a terminar de desenmarañarse, que estamos viviendo actualmente. O sea, hoy se está formalizando, sin ir más lejos, a una exministra de la Corte Suprema, nombrada durante el gobierno de Sebastián Piñera, que ha dado cuenta que nace de una situación de corrupción guiada por un ex asesor directo del presidente, como el señor Hermosilla, y que no sabemos para dónde puede terminar este tipo de investigación. Me refiero respecto de quiénes pueden estar eventualmente involucrados. Yo creo que por eso generalmente todas las construcciones de monumentos a expresidentes generalmente se da décadas después de los fallecimientos, muchas veces que han dejado los cargos, porque se busca precisamente que la historia se dedique a juzgar los hechos y acciones que dichos presidentes tuvieron en su momento. En segundo lugar, no puedo dejar pasar que durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera hubo una grave y sistemática violación a los derechos humanos en su gobierno por parte de Carabineros de Chile, del Ejército y también de la Policía de Investigaciones, que ha derivado en distintas sentencias condenatorias producto de esta situación. La última, sin ir más lejos, del excomisario de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, que fue condenado por apremio ilegítimo a 3 años y 1 día por su actuación durante el estallido social. En el caso de la Cuarta Región está el caso de Romario Veloz, que fue condenado, un funcionario del Ejército, que actualmente está en cumplimiento de su condena, producto de dichas situaciones, y creemos que eso es una cuestión que actualmente incluso el Poder Judicial se ha dedicado a investigar, o sea, primero el Ministerio Público a investigar y el Poder Judicial a determinar las responsabilidades en distintos casos de manera individual, entendiendo que es una responsabilidad penal, pero creo que aquello da cuenta de
lo que a mi juicio existe también una responsabilidad institucional de quienes estaban a cargo del control del orden público durante el 18 de octubre en adelante. Precisamente quien estaba a cargo era el expresidente Sebastián Piñera. Creo que evidentemente hubo violaciones a los derechos humanos. Es más, en el Senado, la senadora Fabiola Campillay hizo ver precisamente esta situación en la discusión de la construcción del monumento. También incorporó varias indicaciones que van en este sentido y que da cuenta de una situación que es mucho más compleja que determinar o no la construcción de un monumento. Yo quiero no solamente anunciar mi votación en contra del proyecto en general. Hemos presentado varias indicaciones para que el proyecto, en definitiva, se reconozca primero la situación que sufrieron las víctimas durante el estallido social, que mientras no existe una ley de reparación no se pueda llevar a cabo este tipo de monumentos. Hay varias víctimas que incluso se han quitado la vida producto de no obtener una respuesta por parte del Estado ante estas graves situaciones, y creo que sería una pésima señal dar una discusión, insisto, a la rápida respecto a un tema de fondo que requiere también reconocer las falencias del Estado que existieron durante el estallido social, pero evidentemente la responsabilidad política que hubo en ese momento. Eso, presidente, por el momento. Gracias, diputado Matías Ramírez. Tiene la palabra la diputada Mix. Gracias, presidente. La verdad que el Senado estuvo cerca de un año discutiendo este proyecto y ahora se pretende que en una sesión nosotros lo zanjemos. Me parece que es una falta de respeto incluso para nuestras capacidades, digamos, de poder escuchar a expertos, saber historia, porque yo les quiero contar que el monumento que se construyó para el presidente Pedro Aguirre Cerda, que está frente a en la Moneda, digamos, en la Plaza de la Constitución, frente al presidente Salvador Allende, ese se demoró 70 años. 70 años en construir un monumento a quien muriera en el ejercicio del cargo, que construyera más escuelas que cualquier otro presidente de la historia de Chile en nuestro país, que enfrentó una catástrofe gigante como fue el terremoto de Chillán y que aportó al país de manera contundente con la anexión, por ejemplo, del territorio antártico chileno y aspectos bien importantes en términos de investigación y otros ámbitos. Educación, para qué decir, no solo era abogado, sino que también era maestro. Entonces yo creo, presidente, que tomar una decisión, que además no entiendo por qué se hace a través de un proyecto de ley y no es una decisión tomada desde los gobiernos, digamos, una decisión mucho más, siento yo, masticada, consensuada, que concentre efectivamente un argumento tan potente que no haya discusión al respecto. Eso evidentemente sumado a lo que acaba de plantear el diputado Ramírez, ¿no? Hay temas de derechos humanos que están pendientes, hay situaciones de violación a los derechos humanos que más allá de que se hayan cerrado porque quien estaba finalmente acusado fallece, porque lo que hay hoy día está pendiente en la reparación a esa familia. Yo creo que las condiciones no son las más aptas para tomar una decisión así. Yo, presidente, creo que este proyecto no era para fácil despacho, era un proyecto que teníamos que tomarnos el tiempo para discutir, un proyecto que había que revisar en conciencia y por lo mismo yo, no solo por esa razón, sino por las que he expuesto, yo estoy en contra de este proyecto, pero además en contra de que nos presionen a votarlo hoy día con este apuro de un sector que compone esta comisión sobre todo, y que no nos diéramos el plazo que se dio el Senado para discutirlo. Las fuerzas más o menos son similares y haber tenido un mayor espacio para revisarlo, entregar propuestas y haber esperado también de que se hiciera justicia a las familias que todavía están esperando. Eso, presidente, muchas gracias. La diputada Claudia Mix. Tiene la palabra la diputada Carolina Tello y después el diputado Berger. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos, a todas. Bueno,
como corolario de lo que han dicho ya el diputado Matías Ramírez por su intermedio, la diputada Claudia Mix, que me precedió, a mí me parece que si se trata de hacer reconocimientos públicos con este nivel de relevancia para nuestro país, me parece que es del todo lógico y necesario generar una estatua como la que aquí se propone, pero en relación a la expresidenta Michelle Bachelet. A mí me parece que ella ha hecho justicia histórica en nuestro país. Me parece que el hecho de ser la primera mujer presidenta en nuestra historia derriba barreras que son muy relevantes para las mujeres en un país, para la incorporación de las niñas de manera integral en la sociedad. Me parece que una persona que ha hecho programas tan relevantes como Chile Crece Contigo, que han sido también reconocidos a nivel internacional, una persona que ha sido directora de ONU Mujeres, alta comisionada por los derechos humanos de nuestro país, 2 veces presidenta por lo demás, me parece que tiene argumentos de sobra para también incorporar un monumento tan relevante como el que aquí se propone, y por lo mismo creo que es necesario abrir la discusión y que no puede ser netamente recibir como un buzón desde el Senado, por muy loable que sea la labor que ellos hayan hecho, pero estuvieron discutiendo 1 año y a mí me parece que aquí es del todo lógico y necesario también incorporar otros puntos de vista como el que he puesto yo aquí sobre la mesa, que me parece muy importante de analizar, atender y reconocer. Por tanto, creo que sería importante que se considerara el hecho de tramitarlo, o que se reconsiderara el hecho de tramitarlo como un proyecto de fácil despacho. Eso. Muchas gracias. Gracias, diputada Carolina Tello. Tiene la palabra el diputado Berger. Muchas gracias, presidente. Diputadas y diputados, quiero aprovechar esta oportunidad para defender este proyecto, ya que nos permite reconocer un hecho histórico y profundamente democrático. Sebastián Piñera fue elegido democráticamente en 2 ocasiones por la ciudadanía y ejerció la presidencia de la República en algunos de los momentos más complejos de la historia reciente. Le correspondió liderar el país tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010, encabezando un proceso de reconstrucción nacional que permitió devolver viviendas, infraestructura y dignidad a millones de chilenas y chilenos. Años más tarde, enfrentó la pandemia del COVID-19, adoptando decisiones complejas para proteger la vida, el empleo y la estabilidad del país, destacando un proceso de vacunación reconocido a nivel internacional. Durante su gobierno, la creación de empleo, el crecimiento económico y la defensa de la democracia y el Estado de Derecho fueron ejes permanentes de su gestión. Apoyar un monumento al presidente Sebastián Piñera no es un acto partidista, es un acto republicano. Reconocer a un presidente democráticamente elegido que asumió responsabilidades en los momentos más duros que le ha tocado enfrentar a Chile. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Diputado Berger, tiene la palabra el diputado Fonsalía. Muchas gracias, presidente. Yo quiero pedir el cierre del debate de acuerdo al artículo 285 del reglamento, para poder votarlo en general y después en particular. Gracias. Señor secretario, doy la palabra para que pueda. Presidente, de acuerdo al artículo 185 del reglamento, se cumplen las condiciones para ello, en la medida que se han usado ya la palabra al menos 2 diputados que emiten opiniones opuestas, y con la intervención del diputado Berger se ha cumplido ese requisito. Okay. Entonces votemos la idea, o sea, votemos la idea de legislar, lo primero. Eso es lo primero. En votación. Está en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? ¿Están todos? Se cierra la votación. Resultado, 7 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Entonces ahora vamos a pasar a ver en particular. Señor secretario, tiene la palabra. Artículo 1.
Leo artículo primero. Autorízase a erigir un monumento en memoria del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Ofrezco la palabra en votación. ¿Sí? Diputada Claudia Mix, tiene la palabra. Presidente, a mí me llama la atención que no cerremos siquiera la posibilidad de escuchar a algunas personas. Perdón, pero no le interrumpí a nadie, presidente, tengo derecho a manifestarme, a hablar. Porque no estamos resolviendo un tema cualquiera. Estamos hablando de que hay personas que podrían haber venido a plantear. Diputada, tiene que referirse a lo que vamos a votar, en eso estamos. Ya se dieron la palabra, se dio la palabra al diputado Matías, se dio la palabra a la diputada Tello, ya votamos eso. Entonces, si va a opinar, tiene que ser sobre el artículo primero. Ofrezco la palabra. No hay palabra en votación. Votación. Votaron, estamos en votación, diputados, diputadas, por si acaso. Diputada Mix, su voto. Se cierra la votación. Resultado de la votación, 732. Aprobado. Pasamos al siguiente, señor secretario. Lo segundo. El monumento se erigirá en la ciudad de Santiago y su lugar de emplazamiento será la Plaza de la Constitución. Respecto a este artículo, se han presentado a este inciso único del artículo segundo se han presentado dos indicaciones. Una del diputado Fuenzalida para reemplazar la expresión Plaza de la Constitución por Plaza de la Ciudadanía, y la otra del diputado Matías Ramírez para sustituir la frase la Plaza de la Constitución por la siguiente: el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1. Ofrezco la palabra, diputados, sobre las indicaciones. Por eso. A ver, ¿hay otra más, secretario? Pongo, votemos. Hay dos indicaciones. Claro, las dos totalmente. Sí. Diputada Matías Ramírez. Gracias, presidente. Bueno, respecto del artículo segundo de este proyecto de ley, yo presenté dos indicaciones. Una respecto del inciso primero, y otra para incorporar un inciso segundo al artículo número 2, que entiendo que sería posterior. Después, claro, perfecto. No, Respecto de la indicación a el inciso primero de este artículo, hemos solicitado se cambie la frase la Plaza de la Constitución por el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1. Creemos que acá, si se quiere elegir un monumento, en este caso, insisto y vuelvo a reiterar los planteamientos que hice de fondo sobre este proyecto de ley, cuando existen todavía procesos judiciales que se encuentran pendientes, cuando han habido sentencias condenatorias respecto de personal y funcionarios policiales y militares respecto a graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, y que en esa fecha quien estaba al mando
de el orden público era precisamente el presidente de la República, Sebastián Piñera. Yo creo que había una responsabilidad institucional, una responsabilidad política que en algún momento se buscó a través de una acusación constitucional que no logró ser aprobada por el Senado, pero yo creo que efectivamente corresponde en el mérito de los antecedentes que he expuesto se pueda hacer este cambio para el lugar de emplazamiento a este eventual monumento. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Fonsalía, tiene la palabra. Presidente, que dice relación con la ubicación del monumento en otro sector. Entonces, propongo que votemos por orden de llegada a las indicaciones, de manera de, si se aprueba una, es incompatible la otra. Punto usted para fijar el orden de la votación, digamos, puede ser con una u otra. Derechos que son incompatibles. Son incompatibles, sí. Votemos la indicación del diputado Fuenzalía. Pido orden, por favor. Votemos la indicación del diputado Fuenzalía y si se aprueba, quedarían rechazadas las otras dos. Si se rechaza, pasamos a votar la otra indicación. Sí, presidente. La indicación, la otra incorpora un inciso segundo. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Pero propongo eso, señor secretario. Entonces se vota hasta el momento inciso único del artículo 2 con la indicación del diputado Juan Fuenzalía. Estamos en votación. Votaron todos los diputados. Ahí. Votaron todos los diputados y diputadas. Se cierra la votación. Siete a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Señor secretario, pasamos a la siguiente, por favor. Que la comisión se pronuncie sobre la indicación del diputado Matías Ramírez, cuyo objetivo es, creo que la ley la voy a leer nuevamente para incorporar un inciso segundo al artículo segundo del siguiente tenor. El monumento solo se podrá erigir una vez publicada una ley de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular de octubre de 2019 y una vez que derogue las disposiciones incorporadas por la ley número 21.560 que modifica textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile. O sea, son dos condiciones. La palabra, diputado Matías Ramírez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Una cuestión reglamentaria. De acuerdo al artículo 259, los proyectos de ley de fácil despacho solo pueden corresponder a los primeros 30 minutos de la tabla. Por ende, solicito que pasemos al orden del día tal como lo establece el reglamento. Yo tengo otro reloj, por eso. En realidad estamos casi en la hora, empezó a las 15:03 la tabla de fácil despacho, de manera que estamos... En votación, todavía tenemos un minuto en votación. No, presidente. No, ¿Sí? Yo pedí el reglamento primero, ahora quiero argumentar la indicación. Si se va a votar la indicación, quiero argumentar la indicación. En votación. No. Yo pedí el reglamento y si ahora se va a votar la indicación, quiero dar cuenta de por qué estamos presentando esta indicación. Está dentro de las facultades, presidente. Por eso le estoy pidiendo poder argumentar la indicación que presentamos. Yo voy a tomar la decisión acá, vamos a tomar la decisión de votar. Vamos a votar. Sí, en votación. En votación que incorpora el inciso segundo.
todos los diputados y diputadas. Se cierra la votación. Resultado: a favor 5, en contra 6, una abstención. Rechazado. Secretario. Correspondiente para pedir el cierre de la tabla de fácil despacho y consideración de que se cumplió la media hora establecida por el reglamento. Para prorrogarlo se requeriría unanimidad. No hay unanimidad. No hay unanimidad. ¿Cuántas indicaciones faltan, señor secretario? No, faltan 4 artículos y 5 artículos en realidad, porque hay una indicación para incorporar y una indicación del diputado Matías Ramírez al artículo 3º. O sea, faltan varias votaciones. Bueno, pido la... Entonces, cumpliendo con el reglamento, se queda hasta acá el fácil despacho. Pasamos al siguiente punto para continuar con la votación en particular de los siguientes proyectos. Sí, señor secretario, tiene la palabra. Votación general del proyecto de... Ah, verdad. Vamos a pasar a la orden del día, que es votar en general el proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica los cuerpos legales que indica para derogar el feriado de los días de elecciones y plebiscito. Boletín 16.725. Señor secretario, tiene la palabra. Presidente, es poco lo que puedo agregar a lo que sus palabras, porque es solamente votar la idea de legislar. Aquí recibimos invitados, recibimos... Sí, por lo menos en dos sesiones. Se han recibido unos 8 invitados, representantes de los trabajadores del comercio, de las asociaciones de Cámara de Comercio, etcétera. Sí, por diputado Matías. Gracias, presidente. Después de haber escuchado particularmente a los sindicatos de trabajadores y trabajadoras respecto a lo que ellos estiman, lo que yo también considero un derecho adquirido que ellos han tenido durante todos estos años, a lo que se refiere el feriado irrenunciable, yo creo que lo que corresponde es rechazar este proyecto. En general, ellos dieron argumentaciones bastante válidas respecto a de cómo el comercio, incluso online o digital, permite mantener de todas formas la posibilidad de las personas de adquirir algún producto, pero sobre todo en consideración que muchas veces los trabajadores votan en lugares distintos o lejanos a los cuales trabajan. Y evidentemente esa situación de traslado es bastante compleja, sobre todo en lugares más alejados, y creo que es importante respetar en ese sentido la opinión que pudimos recibir por parte de ellos. Entiendo que hay una postura también desde el comercio. Yo creo que ahí lo importante es que quizá el Ejecutivo pueda recoger ciertas inquietudes para poder trabajar en alguna solución más efectiva que solamente derogar este feriado. Gracias, presidente. El diputado Matías Ramírez. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Coincidiendo con el diputado que me antecedió, yo creo que en las exposiciones tanto de los trabajadores como del mundo del comercio empresarial, más allá de alguna queja puntual, no pudieron demostrar efectivamente digamos, el daño patrimonial que eso le provoca, sobre todo entendiendo que uno tiene que proyectar
hacia adelante un proyecto de ley, no hacia atrás, y no vamos a tener el mismo número de elecciones que se tuvieron en el periodo que está por terminar. O sea, vamos a tener en 4 años más una elección, 3 años y medio más. Por tanto, insistir en algo que nos afecta realmente en términos proporcionales, y sobre todo yo creo que lo que hablábamos ese día, en ningún momento, por ejemplo, surgieron ideas o propuestas que pudieran precisamente ir en la mejora o en el reemplazo de aquello que podrían perder los trabajadores por el solo hecho de no trabajar. Por tanto, no hay ninguna motivación concreta para el mundo del trabajo acceder a tener que trabajar un día de votaciones. Y yo creo, presidente, que efectivamente esto es un retroceso, no hay ningún avance. Creo que hay que sentarse a buscar opciones alternativas para que aquellos emprendedores o pymes que se sienten afectados por algo así, buscar alternativas, pero hasta el momento creo que los datos no nos convencen en términos de que sea una afectación importante. Y las distancias, y con esto termino, las distancias que tienen que recorrer los trabajadores para ir a votar, volver, la verdad que les podrían tomar más de la mitad de la jornada, realmente es como irrisorio. Finalmente lo que va a ocurrir es que van a terminar excusándose o pagando multas para no tener que ir y volver, porque acuérdense que las últimas modificaciones a todos nosotros nos ponen en el lugar de votación cerca de nuestras casas. No cerca del lugar donde trabajamos. Entonces, eso efectivamente puede tener un efecto de participación, pero también que terminen los trabajadores más encima pagando multas por una decisión que no pasó por ellos. Así que yo también creo, presidente, que este es un mal proyecto y que ojalá las exposiciones, lo que se dijo acá, pudiera masticarse un poquito más, reflexionar y ver que este proyecto lo único que hace es atentar contra los derechos de los trabajadores y derechos adquiridos por mucho tiempo además. Muchas gracias. Diputada Claudia Mix. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Cuando uno habla con algunos dirigentes, ellos generalmente se oponen a este tipo de proyectos. Sin embargo, cuando habla con trabajadores que sí quieren generar más ingresos, resulta que la opinión es diametralmente distinta. Como autor de este proyecto y en pos de aplicar justamente lo que dijo la diputada Mix, que habrían problemas de traslado, hoy día el permiso que tiene un trabajador es de 3 horas. Propongo, presentaba una indicación, presidente, subirla a 4 y que podamos votar este proyecto de manera de que pueda abrir el comercio en días de votaciones. De hecho, voy a dar un ejemplo. Cuando la votación se hizo en 2 días, sábado y domingo, el padrón electoral, que ya en ese entonces era obligatorio, del padrón electoral votó el día sábado el 54% de este, ¿ya? A pesar de que el comercio podía operar libremente. Es decir, votaron más gentes el día sábado que el día domingo, donde estaba la restricción. Por lo tanto, creo que no es argumento el señalar el hecho de que porque se abre el comercio va a bajar la cantidad de votantes, porque ya se ha demostrado, y estos son datos del CERVEL, no son datos que uno esté inventando, que la gente, independientemente de que esté o no esté abierto el comercio, va a ir a votar. Lo mismo ocurrió cuando antes se prohibía, ¿no es cierto?, la venta de alcohol, lo que se llamaba la ley seca, que se eliminó, que tampoco significó una disminución de la concurrencia de los votantes, ¿ya? Que pudiese significar una alteración. Y en los 2 casos, hago presente, presidente, que estos procesos operaron con voto obligatorio, es decir, con el 100% del padrón electoral. Es decir, subimos de 7 millones a 15 millones. Por lo tanto, creo que hoy día tenemos que actualizar nuestra legislación, adaptarla a las nuevas necesidades y también entender que el día de las votaciones no se puede transformar
en un día donde no se puede hacer nada y donde otros pueden aprovechar esa oportunidad también para generar más ingresos para sus familias. Gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. No hay más palabras. No hay más palabras. Votamos en general el proyecto. Señor secretario, por favor. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación, 7 a favor, 4 en contra. No hay abstenciones. Aprobado en general y se pide fecha para indicaciones para ver en particular el proyecto de ley. Propongo que de vuelta de marzo, claro, las indicaciones para que poder ver este proyecto. Diputado Becker tiene la palabra. Un momento. Presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes. De acuerdo al artículo 249, con respecto a la posibilidad de una sesión especial relacionada con el tema de su excelencia, el expresidente Sebastián Piñera, en el artículo 1, en el punto 1 dice cuando la comisión lo acuerde, el punto 2 dice cuando el presidente de la comisión de la Cámara lo ordene. El presidente de la comisión tiene las facultades para citar a la comisión en forma especial. Yo sugiero, presidente, para que esto del fácil despacho se cumpla, poder citar, que no se tome como fácil despacho, pero se pueda citar mañana en la mañana y poder tomar entonces esto ya, no como fácil despacho, sino que como cierre de un punto de la tabla. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Aclarar, presidente, por su intermedio al diputado Becker, que solo las sesiones ordinarias tienen tabla de fácil despacho. Como sesión ordinaria, ya. Ya, perfecto. Porque, pero ya es fácil despacho. No, se citaría para continuar la discusión y votación en particular del proyecto que dije un momento al presidente Piñera, pero no como tabla fácil de despacho, sino que como orden del día, digamos. Pero es sesión especial. Diputado Matías Ramírez tiene la palabra. Gracias, presidente. Hay una cuestión, primero creo que el secretario ya lo ha referido, efectivamente fue una decisión del presidente poner en discusión este proyecto como fácil despacho. Ya se inició la tramitación como fácil despacho. Nosotros planteamos incluso la posibilidad de cambiar la forma de tramitación de fácil despacho. Lo planteamos, lo votamos en la comisión y todos los diputados presentes, salvo yo, votaron por mantener el fácil despacho. O sea, estuvieron de acuerdo con tramitarlo como fácil despacho. ¿Ya? Entonces, ya actualmente este proyecto de ley tiene una tramitación, tiene una calificación que no podemos alterar. En la tramitación. Eso sería antirreglamentario. ¿Ya? Y además, hay que decirlo, esta es una cuestión que le enseñan en alguna clase de Derecho, la teoría de los actos propios. Yo no me puedo decir de algo que yo mismo aprobé. O sea, si los parlamentarios, en este caso que están a favor de este proyecto de ley, por lo que entiendo, estuvieron de acuerdo en darle la calificación de fácil despacho, no pueden ahora salirse de esa reglamentación en particular. Entonces, yo creo que en esto, y ahí estoy en desacuerdo con lo planteado con el secretario, y si no, solicito que el secretario general dé una opinión respecto a este tema. Si ya se optó por un camino, que es la tramitación de fácil despacho, no lo podemos alterar. Y por eso lo que establece el reglamento es que un diputado, miembro de la comisión, pueda solicitar el cambio, es decir, sáquenlo de fácil despacho. Cuestión que en este caso yo ejercí ese derecho y se rechazó.
Entonces yo creo que lo que corresponde es seguir la tramitación como fácil despacho, como ya lo decidió el presidente, como también lo decidió soberanamente la comisión, y eso significa que solamente en sesiones ordinarias se puede establecer una tabla de fácil despacho. Lo que significa que la próxima sesión, salvo que la memoria a mí me falle, es el día 3 de marzo del presente año, que es la próxima sesión ordinaria. No hay otra. Todas las demás citaciones serían sesiones especiales y el reglamento establece que no puede fijar una tabla de fácil despacho. Gracias, presidente. Gracias, diputado Matías Ramírez. Diputado Fuenzalía tiene la palabra y vamos a... Muchas gracias, presidente. El reglamento no se puede ocupar cuando te conviene y cuando no te conviene, ¿ya? Y por eso en este Congreso, aunque a algunos no les guste la Casa de la Democracia, porque cuando no les gusta un tema, ¿ya?, empezamos con una serie de acciones entorpecedoras, acciones dilatadoras, donde los príncipes de la democracia son un sector, ¿ya? Pero resulta que hoy día, no solamente con las indicaciones que han tratado de denostar al presidente Piñera, con acusaciones infundadas, empiezan con este tipo de dilataciones innecesarias. Les guste o no, en este país el 62% de la población opina distinto a ustedes. Respetemos la democracia. No intenten hacer de la democracia una dictadura de las mayorías, de las minorías. Entonces, cuando me conviene el reglamento se puede aplicar. Pero cuando no me conviene, el secretario está errado. Yo, presidente, solicito formalmente y me sumo a la petición que ha hecho el diputado Becker sobre la base del artículo citado, en el sentido de que se cite a una comisión especial, porque el reglamento no distingue, ¿ya? Y donde no distingue el legislador, ya que le gusta ocupar al diputado Ramírez frase jurídica, no nos corresponde a nosotros distinguir, y el reglamento no distingue. Por lo tanto, usted está facultado, presidente, y si quiere lo puede someter a votación, a citar mañana a las 8:30 a continuar con la discusión en una sesión especial citada a las 8:30, pero no haciendo alusión de que el proyecto es de fácil despacho. Lo de fácil despacho ya se aprobó en general, hoy día estamos discutiendo lo particular, presidente, ¿ya? Y si no les gusta este proyecto, que funcione la democracia, pues. Si por algo hemos ganado 7-3, 7-4 todas las votaciones, pero cuando no les gusta, ¿ya?, ahí no funciona la democracia, ahí no funciona el reglamento, ahí no funcionan las leyes. Entonces, ya que al diputado Ramírez le gusta citar jurisprudencia, el otro día, la semana pasada, la fiscal Chon nuevamente falló en la persecución en contra de un carabinero, que fue absuelto. Y antes de eso, falló en otra persecución en contra de otro carabinero que hoy día fue electo diputado, porque así opera la democracia. Entonces, no sigamos con la tontera de torpedear y bloquear. Apliquemos el reglamento. El secretario fue claro. Entonces, no cuando nos conviene lo ocupemos, y cuando no nos conviene lo echamos abajo. Así que, presidente, yo solicito formalmente se cite mañana a una sesión especial en los términos planteados por el diputado Becker. Y si quiere lo somete a votación, solo para respaldar su decisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Le voy a ofrecer al señor secretario. Yo, una vez que el señor secretario mencione al respecto, vamos a tomar una decisión. Para no tener ninguna duda al respecto, presidente, sugiero que se me permitan unos minutos de ausencia a la sala y consultar el punto que no está resuelto en el reglamento sobre la calificación de del fácil despacho. Si me permiten, voy a hablar con el secretario general. Mire, vamos, ya.
perfecto. Vamos a solicitar la palabra del secretario general. Exacto, y vamos a suspender unos minutos porque más encima la ministra viene atrasada para ver el siguiente punto. Así que suspendemos y esperemos para tomar esta decisión. Señor secretario, por favor. Sí, bueno, hice las consultas del caso, presidente, y digamos, la explicación, digamos, no lo dice, digamos, no tiene la respuesta directa, digamos, el reglamento, pero se infiere del siguiente artículo, que es el 261. Un miembro de la comisión podrá formular indicación por una sola vez durante la discusión de un proyecto para retirarlo de la tabla de fácil despacho. Eso ocurrió en esta sesión, al inicio, y se rechazó. Y después dice, esta indicación será sometida a votación inmediata y en forma económica. Después dice, rechazada la solicitud, no podrá renovarse durante el mismo periodo de sesiones. Y se ha interpretado de que al ser rechazada se mantiene la calificación de fácil despacho durante todo el periodo. Gracias, señor secretario, queda clarísimo, no hay duda al respecto, no se puede pedir una sesión especial y se verá de retorno en marzo. Diputado Ramírez, sobre el punto, ¿no? Ya. No, diputados, los que están llegando, les informo que el secretario consultó, el proyecto de ley se mantiene como fácil despacho, por ende no se puede ver hasta una sesión ordinaria que sería la vuelta de marzo. Esa fue la respuesta que dio el secretario general. Vamos a continuar con la orden del día. Vamos a continuar con la votación en particular de los... Sí, señor secretario, tiene la palabra. Pasar a ese tema, presidente. Quedó pendiente el plazo para presentar indicaciones del proyecto sobre feriados. Volviendo. Hasta el 2 de marzo. ¿Hasta el 2 de marzo? Sí, diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar, ya que se mantuvo la postura de fácil despacho, tomar el acuerdo, presidente, de que se vea en la primera sesión ordinaria después de esta. Quiero solicitar formalmente eso, presidente. ¿La comisión lo toma el acuerdo? ¿No? De que retomar el proyecto de ley de vuelta de la primera sesión ordinaria en marzo. ¿Sí? No. Pero ya, si no se toma el acuerdo, ¿se puede votar? Presidente, en la medida que se mantiene con la calificación de fácil despacho, una facultad suya, ¿cuándo incluirlo? ¿Pero se puede tomar? Es que bueno, sí. Exactamente. Ok, perfecto, pero lo vamos a revisar. Pasemos al siguiente punto para empezar la votación en particular, del proyecto de los siguientes proyectos de ley refundidos que cumplen en su trámite constitucional y reglamentario. Moción que modifica la ley 10.336 para ampliar facultades fiscalizadoras de Contraloría General de la República, boletín 17.621. Moción que modifica la ley 10.336 para ampliar las facultades disciplinarias de la Contraloría General de la República, boletín 17.666-06. Y mensaje que introduce modificaciones en la ley de la Contraloría General de la República y a las normas sobre responsabilidad administrativa, 17.927. Respecto a esto, se encuentra representando al Ejecutivo la señorita Catalina Baeza. Ah, y está la ministra, y no la había visto. Perdón, ministra, no la había visto. Y está la ministra
Macarena Lobos Palacio, ministra secretaria general de la Presidencia. Así que, señor secretario, pasamos a la votación en particular. Presidente, en la sesión de la semana pasada se empezó a votar las modificaciones al artículo 137 de la ley de la Contraloría. Se votó el literal A, pero quedó pendiente el literal B, que reemplaza las expresiones rapidez, discreción e imparcialidad por las expresiones confidencialidad, serenidad, imparcialidad y perspectiva de género. Todo esto a raíz de que hubo un debate más o menos extenso sobre el tema y específicamente sobre el alcance de la expresión perspectiva de género, respecto a lo cual incluso la asesora legislativa Valeria Luber mandó una información que se le solicitó en esa oportunidad. De manera que ese literal quedó pendiente. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. La ministra tiene la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas presentes, a los miembros de la Secretaría. Tal como recordaba el secretario Valeria Luber, que me reemplazó la semana pasada porque estaba en votación del proyecto de ley de reajuste en el Senado, estableció que estábamos haciendo una concordancia toda vez que el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo Municipal ya utilizaban el tema de la perspectiva de género. Se nos consultó, digamos, qué significaba este criterio interpretativo y si había una aplicabilidad práctica, tal como planteaba el secretario por su intermedio presidente. Se hicieron llegar los protocolos que se han ido adecuando en función de la ley Carín y, como decíamos, esto es solo una sistematización a efectos de establecer un criterio uniforme en los estatutos particulares de los funcionarios con la norma de la Contraloría, de cuáles deben ser los principios que deben regir el sumario administrativo, y asimismo se establece la otra modificación, que es discrecionalidad por confidencialidad, toda vez que en definitiva ese es el principio para resguardar debidamente y adecuadamente el secreto del sumario en la fase que corresponda, digamos, y la protección de los datos personales de las personas ahí involucradas. Ministra, ofrezco la palabra a diputados, diputadas. No hay palabra, pasamos entonces a la votación. Claro, el literal B con la indicación. Ah, sí. Presidente, para aclarar la votación sería entonces el texto del mensaje, porque hay una indicación con un alcance más limitado. Sí, el texto del mensaje, la página 25. Claro, de la columna central. Sí. Para aclarar la votación es el texto del mensaje, columna central de la página 25. ¿Ya? En votación. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. ¿Están todos? Sí. Sí. Dado la votación. 4 a favor, 4 en contra. Sí, rechazado, ¿cierto? Sí. Entonces correspondería votar la indicación. La indicación de los diputados funcionarios. Sí. En votación.
Votación. Que se quede todo. Diputados y diputadas. Se cierra la votación. Resultado, presidente. 4 a favor, 3 en contra, 1 abstención. Se rechaza. También. Se rechaza. De manera que no hay modificación al artículo 137. No hay modificación al artículo 137, queda tal cual. Pasamos a la siguiente, señor secretario. A los artículos 60 y 61 de la ley de la Contraloría que siguen a votar la sesión pasada pero quedaron pendientes. Yo los leí en su oportunidad, los leo de nuevo si quieren. Por favor. A ver, voy a leer primero el texto vigente de cada uno de los artículos que se propone reemplazar. El artículo 60 vigente de la ley de la Contraloría. Todo funcionario cuyas atribuciones permitan o exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes a que se refiere el artículo primero será responsable de estos en conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. La indicación propone reemplazar el artículo que acabo de leer por el siguiente. Toda persona que custodia, administra, recauda, reciba, invierta, pague, autorice o gestione de cualquier modo los fondos o bienes a que se refiere el artículo 1, aunque no tenga póliza de fidelidad funcionaria, será responsable de estos en conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Ese es el primero. Claro. Ahora el debate, si le ofrece la palabra al Ejecutivo. La palabra a la ministra Macarena. Presidente. El Ejecutivo no comparte el tenor de la indicación por su intermedio, presidente, por dos tipos de materias. Por una parte, pasamos de la calidad de funcionario a persona y eso implica que quienes no teniendo responsabilidad administrativa por no tener calidad de funcionario pudieran estar en la custodia de bienes. Y eso nos parece primero que es riesgoso desde el punto de vista, yo entiendo que el sentido de alcance que formula por su intermedio, presidente, usted en su indicación es justamente avanzar en mayor seguridad y esto en la práctica generaría un problema porque personas que no teniendo responsabilidad administrativa podrían estar bajo la custodia de bienes. Dicho eso, se abre la apertura, ¿no es cierto?, habla de recaudar, recibir, invertir. La verdad es que la jurisprudencia de la Contraloría en este sentido ha entendido de manera amplia el vocablo, ¿no es cierto?, que se refiere al uso, custodia y administración de fondos, entendiendo, y cito expresamente los dictámenes 30.528 del 2025 y 33.653 del 2020, que establecen que, en definitiva, la lógica de custodia implica todo lo que dice relación con acciones de preservar, valorizar, explotar y hacer fructífero un bien. Desde esa perspectiva entendemos que los vocablos que se han utilizado históricamente son omnicomprensivos de todas estas materias, por tanto no sería razonable ampliarlos a esos otros vocablos. Luego, adicionalmente, tenemos un problema que al ser exigible a toda persona y sin la póliza, estaríamos, ¿no es cierto?, extendiendo la responsabilidad y generando una incerteza jurídica, toda vez que aquellas personas que no necesariamente ostentan labores o funciones de resguardo tendrían que responder, ¿no es cierto?, por este tema. Y en la práctica, si se produjere algún delito asociado, ¿no es cierto?, a estos bienes, eso no es óbice para que efectivamente esa responsabilidad se persiga por vía directa. En ese sentido, nosotros consideramos, por su intermedio, presidente, que da lo asentado que está esta categoría de bienes, clarificado quienes tienen que hacer esta póliza para garantizar esa responsabilidad, no sería adecuado innovar en esta materia. Gracias. Gracias, ministra. En votación.
Votaron todos los diputados y diputadas. Diputado Cosme, falta ahí. Se cierra la votación. Estado la votación. 1 a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. Rechazada. Faltó poco. Señor secretario, tiene la palabra. Tenemos la indicación sustitutiva del artículo 61 de la ley de la Contraloría. Voy a leer, como en el caso anterior, primero el artículo vigente y después el texto sustitutivo que se propone. Artículo 61. Los funcionarios que tengan a su cargo fondos o bienes de los señalados en el artículo anterior serán responsables de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca imputables a su culpa o negligencia. La responsabilidad civil derivada de hechos investigados en un sumario administrativo será efectiva en la forma que se establece en el artículo 129, sin perjuicio de la facultad del Contralor para ordenar que se retengan las remuneraciones, desahucios o pensiones del funcionario o exfuncionario cuando se trate de fondos de que éste aparezca directamente responsable en el sumario. La indicación sustitutiva dice así, artículo 61. Las personas que tengan a su cargo fondos o bienes en cualquiera de las calidades descritas en el artículo anterior serán responsables de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca imputables a su culpa o negligencia. La palabra a la ministra, al Ejecutivo, ahora. Gracias, presidente. La misma línea de la observación formulada en el artículo 60, porque están muy correlacionados los artículos, en la práctica no nos parece procedente que se modifique el vocablo funcionario a persona, porque efectivamente extiende y habilitaría que quienes no teniendo calidad de funcionario y por tanto responsabilidad administrativa asociada pudieran cumplir estas funciones de custodia y resguardo de bienes y por tanto no compartimos el tenor de la indicación por su intermedio, presidente. Muchas gracias, ministra. En votación. Con todos los diputados y diputadas, se cierra la votación. Resultado, 1 a favor, 8 en contra, sin abstenciones. Rechazado. Pasamos a la siguiente. Señor secretario, por favor. Sí. Administrativo. En primer lugar, hay una modificación en el artículo 27 que se refiere a los tipos de capacitación. Hay una indicación de la diputada Danisa Astudillo para intercalar un nuevo literal A, reordenándose el orden de las siguientes. A, la capacitación de inducción general a la administración del Estado, sector público, corresponde a aquellas que abordan aspectos esenciales y básicos sobre el funcionamiento del Estado, los principios y normas que rigen la administración pública, la función de la Contraloría General de la República y de importancia de los principios rectores del Estado. Esta capacitación deberá efectuarse dentro de los 3 primeros meses del ingreso a la entidad estatal y es impartida exclusivamente por el Centro de Estudios de la Administración del Estado y de su aprobación quedará un certificado que valdrá igualmente para el ingreso a otros servicios públicos. Presidente, respecto a esta indicación, la Secretaría tiene las dudas sobre su admisibilidad en la medida que estima que se aparta de las ideas matrices del proyecto. Escuchar al Ejecutivo, la ministra Lobo, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros compartimos el tenor de la indicación de la diputada Astudillo, toda vez que esto ya es un curso que ya existe, porque uno podría pensar, ¿no es cierto?, en la línea de lo que plantea por su intermedio, presidente, el secretario de la Comisión, que sería inadmisible por poder irrogar gasto toda vez que impone la obligación de realizar un curso. Sin embargo, no, él decía que estaba fuera de las ideas matrices del proyecto, toda vez que efectivamente, claro, estamos en la ley de la Contraloría, nosotros en artículos precedentes formalizamos lo que es el Centro de Estudios de la Administración,
que ya existe, y este es un curso que habitualmente está impartiendo ya este centro y que lo hace como una buena práctica, ¿no es cierto? Y que en la práctica, valga la redundancia, aquí se está imponiendo como una obligación que todo funcionario que ingresa a la administración pudiera realizarlo. Tengo una duda respecto de la idea matriz, como dice, porque aquí estamos efectivamente fortaleciendo las funciones de la Contraloría por vía indirecta, dado que se establece que esta capacitación, que es una obligación más bien para los funcionarios que ingresan a la administración, la hace el SEA por vía indirecta. Uno podría entender que podría encuadrarse. Eso yo lo dejo desde luego al criterio de la Secretaría. Sin embargo, el Ejecutivo comparte la moción, la indicación presentada por la diputada Astudillo, y nos parece importante que efectivamente pudiera establecerse de manera obligatoria la capacitación para quienes ingresan a la administración. Ministra, votemos. Sí, diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Pudiendo ser muy buena la indicación y estando de acuerdo, y siendo respaldada por el Ejecutivo, pero si el secretario ha determinado que sería inadmisible por no estar de acuerdo con las ideas matrices del proyecto, presidente, yo creo que el aprobar o no esta norma después deja sujeto este proyecto de ley, que se va a transformar posiblemente en ley, a cualquier alegación en el Tribunal Constitucional. Entonces, no solamente en lo que es la acción preventiva, sino que usted sabe que después también los particulares pueden reclamar. Entonces, creo que, dado que estamos sacando una ley tan importante como es esta ley que fortalece, ¿no es cierto?, las atribuciones de la Contraloría, no deberíamos dejar flancos que pudiesen después ser utilizados para echar abajo ciertos artículos, presidente. Entonces, si la Secretaría ha determinado que es inadmisible, usted tiene la facultad de declararlo inadmisible o no, se votará, y si no, se votará la norma si es que no es declarado inadmisible, pero creo que es parte de la técnica legislativa preocuparnos también de las normas que son admisibles y las que no son admisibles, porque después quedan condicionadas a interpretaciones futuras que muchos de los que estamos acá no vamos a estar, pero que va a ser una ley que tiene que entrar en vigor, que se va a tener que aplicar, y la vamos a dejar con ciertas condiciones futuras e inciertas. Y yo creo que no es la idea, sobre todo en una ley tan importante como es esta, que justamente busca fortalecer las facultades de la Contraloría General de la República, presidente. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Secretario, le doy la palabra para que se pueda manifestar al respecto. La Secretaría, bueno, es de la opinión que les acabo de manifestar, de que es inadmisible por apartarse las ideas matrices, pero en el fondo el procedimiento es el siguiente. Usted, presidente, determina si es admisible o inadmisible, y si alguien rebate o no está de acuerdo con su opinión, se somete a votación. No sé si la diputada Danitza tiene algo que opinar sobre esta indicación. Voy a someter a votación de la admisibilidad. Sí, yo la declaro admisible, pero sé que va a haber, por eso quiero llevarla a votación. Entonces, el que vota a favor... Sí. Postura. Ya, entonces se vota. Entonces, para dejar bien claro, cuando votemos a favor, se declara admisible. En contra, inadmisible. En contrario a la mesa, o sea, los que están por la inadmisibilidad. En contra. Sí. Y a favor, la admisibilidad. Sí, pero se vota por la inadmisibilidad. ¿Quiénes están a favor de por la inadmisibilidad? ¿Quiénes votan a favor por la admisibilidad? ¿Quiénes votan en contra por la inadmisibilidad? Eso es lo que estoy diciendo yo, por lo menos. A favor, admisible. En contra, inadmisible.
Sí. Se vota la postura contraria a la mesa. Ah, ya, pero el señor secretario. Ya. Entonces, señor secretario. Se vota la postura contraria a la mesa. En este caso, la inadmisibilidad. ¿Quiénes están por la inadmisibilidad de la indicación? Ya, entonces, a favor, inadmisible, al revés. Ya, dejarlo claro. A favor en las personas que votan por la inadmisibilidad, en contra por la admisibilidad. En votación. Son contra. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación. 4 por la inadmisibilidad y 6 en contra, o sea, ganó la admisibilidad. Es admisible. Entonces ahora vamos a votar la indicación. Entonces, en votación, la indicación. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. En 6 a favor, 9 votos en contra y 4 abstenciones. Aprobado. Pasamos a la siguiente. Página 28 del comparado. Numeral 1 del artículo 1 del artículo 2 del proyecto. Seguimos en la ley de estatuto administrativo para intercalar en su inciso, en su artículo 121, que trata de las medidas disciplinarias que se pueden adoptar en contra de los funcionarios. Entonces, la modificación es para incorporar el siguiente inciso segundo. En los casos previstos en el inciso 3 del artículo 147 o en el inciso 2 del artículo 157 de la presente ley, la sanción aplicable corresponderá a una multa equivalente a un porcentaje de la última remuneración mensual que hubieran percibido, que no podrá ser inferior a 5% ni superior al 20% de esta, o inhabilidad para ocupar cargos públicos por un plazo de 1 a 5 años. La inhabilidad será igualmente aplicable para prestar servicios a cualquier título a las empresas públicas creadas por ley, así como a las empresas del Estado y en aquellas sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Ministra Macarena Lobos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Uno de los pilares del proyecto que se está sometiendo a discusión es el fortalecimiento del principio de responsabilidad de los funcionarios. Como ustedes saben, hoy día la responsabilidad administrativa cesa por el solo hecho de la renuncia del funcionario y solo se puede retener su renuncia en el caso que esté sujeto a un sumario administrativo. Dado la discusión que se ha generado respecto a este tema, el proyecto avanza estableciendo, ¿no es cierto?, la responsabilidad funcionaria como uno de los pilares importantes y establece la posibilidad en el catálogo de sanciones que se establecen por responsabilidad administrativa, la posibilidad de sancionar a quien hubiere ya dejado de ser funcionario, estableciendo una proporcionalidad que va a ser una multa entre el 5 y el 20% de la última remuneración que hubiera tenido y una inhabilidad entre 1 y 5 años para ejercer cargos públicos. Adicionalmente, por su intermedio, presidente, se hace y se equipara, ¿no es cierto?, esta misma norma en el estatuto, no solo en el estatuto de funcionarios de la Administración Central del Estado, el de FLD 29, sino también en el estatuto municipal y en las otras normas para garantizar que efectivamente, ¿no es cierto?, se pueda perseguir la responsabilidad una vez que el funcionario haya cesado.
Solo para terminar por su intermedio, presidente, que es importante, como esta persona ya ha dejado de tener la calidad de funcionario o funcionaria pública, estos sumarios los incoa directamente el ente contralor. Gracias, ministra. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación por unanimidad, 10. Aprobado. Pasamos a la siguiente, señor secretario. Modifica el artículo 147 de la Ley de Estatuto Administrativo en el siguiente sentido. Letra A. Se suprime su inciso tercero, adecuándose al orden correlativo del inciso siguiente. Letra B. Reemplázase en su inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, la expresión anotándose por la siguiente frase. En estos casos, las sanciones aplicables serán las señaladas en el inciso segundo del artículo 121, si correspondiere, las que adicionalmente deberán ser anotadas. C. Suprímase en su inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, la frase la sanción que el mérito del sumario determine. Votemos todo. Página 30 y 31. Le ofrezco la palabra a la diputada, a la ministra Macarena. Brevemente, presidente, se ha recibido el diputado Bernardo Vergés con don Matías Ramírez. Perfecto. Ahora sí, tiene la palabra la ministra Macarena Lobo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Como anticipaba en mi alocución anterior, esta norma es concordante toda vez que la norma vigente establece que hay retención de renuncia cuando el funcionario o funcionaria cesa, ¿no es cierto?, en funciones, pero está sometido a un sumario administrativo. Por tanto, no se hace efectiva la renuncia para poder perseguir esa responsabilidad que, de caso contrario, no sería factible. Ampliando la posibilidad de que de manera general no se extinga la responsabilidad por el cese de funciones y que se va a poder perseguir de manera general durante los 6 meses siguientes al cese de funciones, y en esos casos incoará el respectivo sumario administrativo por su intermedio presidente de la Contraloría General de la República, no nos parece necesaria, ¿no es cierto?, esta norma, toda vez que la regla general ahora, de aquí en adelante, una vez que esté vigente esta norma, efectivamente va a ser la posibilidad de persecución penal, de persecución de la responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades penales que hubieran involucradas de cualquier funcionario después de los 6 meses de cese de funciones. Gracias, ministra. En votación. Sí. Sí, los tres, sí. El pack completo. En votación. Falta la diputada, tenemos la diputada Anisa Astudillo. Diputado Vergés. En votación, estamos en votación. Está pareado, tiene razón. Votaron todos los diputados y diputadas, se cierra la votación. Aprobado por unanimidad, 700. Aprobado. Pasamos a la siguiente. Del artículo segundo, modifica el artículo 157 de la ley. En primer lugar, reemplaza en su inciso primero el literal B por el siguiente. Se trata de la responsabilidad administrativa del funcionario que se extingue por las causales que enuncia la ley. Entonces, la causal B, por haber cesado en sus funciones, se reemplaza por el siguiente texto: por haber transcurrido 6 meses desde el cese en sus funciones. Este plazo se suspenderá desde la formulación de cargos en el marco de un sumario o investigación sumaria.
al lado derecho hay una indicación de la diputada Astudillo que reduce de 6 a 3 meses el plazo. Letra B. Para intercalar un inciso segundo del siguiente tenor, tratándose de los sumarios administrativos iniciados dentro de los 6 meses posteriores al cese en el cargo de un funcionario, corresponderá a la Contraloría General de la República incoarlos y aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 133 del del decreto número 2421 de 1964 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. También hay una indicación del idéntico tenor al anterior, es decir, cambia 6 por 3. Y esas son las dos modificaciones al artículo 157. Ministra Macarena Lobos. Este es el correlato de lo que veníamos diciendo antes. Efectivamente se elimina, ¿no es cierto?, que por el solo hecho de la renuncia se extingue la responsabilidad administrativa, se hace la extensión de los 6 meses. Nosotros consideramos que el plazo de 6 meses es un plazo prudente para estos efectos, es el equivalente al de las faltas penales, y en ese sentido nos parece que es razonable la propuesta más que la reducción a 3 meses para estos efectos. También se explicita que se suspende por la formulación de cargos en el sumario, investigación sumaria, el plazo respectivo, y se explicita que estos sumarios, como había precisado previamente, los incoa directamente la Contraloría General de la República. Gracias, ministra. Propongo, vamos a votar el texto del mensaje y si se aprueba queda rechazado por la misma votación la indicación que lo... Claro. ¿Sí? Literales A y B. Literal A y B. Justamente, las páginas 31 y 32. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado por unanimidad, 8-0-0. Aprobado. Sí, ministra, espéreme un segundito para darle la palabra como corresponde. Tiene la palabra, ministra. Por su intermedio, hacer la precisión que el artículo 3º es lo mismo que acabamos de votar en el Estatuto Administrativo como espejo en el Estatuto Administrativo Municipal. Por tanto, es la misma regla, pero llevada al Estatuto propio de los funcionarios municipales. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Al artículo 3º. Claro. Hay una indicación espejo también de la diputada Astudillo relativa a la capacitación. Y empieza, digamos, las modificaciones a esta ley por la indicación, digamos. Entonces, votemos la admisibilidad. Tiene la palabra. Dio a votación, digamos, la indicación y también toda la adecuación propuesta en el mensaje del Ejecutivo son las mismas normas. Uno entendería que en una sola votación uno podría aprobar por economía procedimental las que ya fueron aprobadas unánimemente en ese sentido. En el fondo, si la comisión lo entiende bien, se podría replicar, digamos, la votación respecto a los numerales del artículo 2 al artículo 3. Sí. Incluyendo la indicación. Propongo, diputado Fonsalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con ánimo democrático y con el objeto de no dilatar proyectos como este, creo que la propuesta de la ministra es la que corresponde y no como ocurrió en el proyecto del presidente Piñera, donde vimos que se quiso dilatar innecesariamente un proyecto por temas ideológicos. Así que, ministra, totalmente de acuerdo con usted. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Pido la unanimidad. ¿Sí? Aprobado. Entonces, por la misma votación.
que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Página, 39 del comparado. pasamos a la página 39 del comparado. Por favor. En primer lugar está la modificación al inciso tercero del artículo 51. Ya tiene la palabra. No la ley. ¿La va a leer? Ya, perfecto. Perfecto. En primer lugar, El micrófono. el inciso tercero se intercala entre las expresiones Consejo Municipal y para efectos de, es decir, lo que está con asterisco, la frase, y en caso de tratarse de una infracción grave al principio de probidad administrativa o hechos que pudieran ser constitutivos de notable abandono de deberes, requerir al Tribunal Electoral Regional respectivo. Y después, también el inciso tercero, reemplazar la expresión en la letra C por el inciso cuarto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Este es uno de los temas que planteó con fuerza la Contralora General de la República y que fue recogido en el mensaje del Ejecutivo respecto de aquellos casos de modificar la Ley Orgánica Municipal y también la Orgánica de Gobiernos Regionales, en el sentido de que posterior a un sumario administrativo de la propia Contraloría se constatara irresponsabilidad de el alcalde respecto de notable abandono de deberes o falta al principio grave de la probidad, pudiera requerir directamente al TER. Como ustedes saben, hoy día no puede haber un requerimiento directo de la Contraloría al TER, sino que es el Consejo Municipal o el Consejo Regional el que tiene que hacer este requerimiento y por tanto se habilita para que lo pueda hacer de manera directa y luego en el artículo siguiente se regula el procedimiento para estos efectos. Gracias, presidente. Gracias, ministra. ¿En votación? Letras A y B. Sí, letras A y B, en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado, por unanimidad, 800. Aprobado. Pasamos a la siguiente, señor secretario. Modifica el artículo 53 de la Ley de Municipalidades. Aquí está, sí. Voy a leer el texto vigente del artículo 53. Las resoluciones que dicten las municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en la Contraloría General de la República cuando afecten a funcionarios municipales. Para tal objeto, la Contraloría deberá llevar un registro del personal municipal en la forma y condiciones incluidas para el resto del sector público, debiendo las municipalidades remitir los antecedentes que aquello solicite. El texto de reemplazo propuesto es el siguiente. Estarán afectos al trámite de toma de razón los actos administrativos que dicten los municipios por los cuales se otorguen, modifiquen o pongan término a las concesiones a que se refiere el artículo 8 de la presente ley. Cumplirán el mismo trámite los actos municipales que aprueben las contrataciones de bienes y o servicios y los que afecten a funcionarios municipales que determine el Contralor General de la República mediante resolución, conforme a los artículos 5, 10 y siguientes de la Ley 1336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. En votación la indicación, perdón, ministra, tiene la palabra. Chuta, presidente. Nada personal. Por su intermedio, presidente. A ver, este es un tema de debate de larga data, ¿no es cierto? Sabemos que cuando no opera el sistema de toma de razón existe el sistema de registro y acá el planteamiento que se está haciendo es someter todos los actos municipales a toma de razón. Nosotros vemos dos complejidades respecto de esta propuesta. Por una parte, que no tendría capacidad la Contraloría para abordar, digamos, de manera eficiente, eficaz y oportuna esta carga de trabajo y esto supondría además sabemos ya hubo un largo debate, como ustedes recuerdan, presidente, del fortalecimiento de las capacidades, hubo un aumento del presupuesto al presupuesto inicial que se contemplaba en la Ley de Presupuesto 2026, pero esto supone una... Y además
creemos que tampoco hay un criterio de riesgos para establecer, ¿no es cierto?, una priorización. Hoy día ya hay materias que están sujetas por norma específica, ¿no es cierto?, a tomar razón en el sector municipal, algunas bases de licitaciones en algunas materias y algunos otros actos como los del artículo 8.4 de la Ley Orgánica de Municipalidades para las licitaciones y adjudicaciones de servicios de recolección de residuos domiciliarios, por ejemplo. Entonces, de esta perspectiva, creemos que someter pura y simplemente, digamos, invirtiendo el principio general que está con la resolución 36 hoy día vigente respecto al tema de tomar razón, puede implicar no solo una carga desproporcionada para el ente contralor, sino también una restricción respecto de la eficiencia y eficacia que requiere el funcionamiento del municipio. Solo para aclarar, no es para todos, es para lo que determine la Contraloría. ¿Ya? Entonces queda al juicio de la Contraloría, porque aquí lo que dice la indicación es cumplirán el mismo trámite los actos municipales que aprueben las contrataciones de bienes y servicios, los que afectan a funcionarios municipales, que determine el Contralor General de la República mediante resolución conforme a los artículos 5, 10 y siguientes de la Ley 10.336 de organizaciones y atribuciones de la Contraloría General de la República. Sí, ministra. Que en el fondo delega, al igual que ocurre en la Administración Central, a que sea una resolución del propio ente contralor que determine el ámbito de aplicación. Estamos hablando de todas, sino que son las que determine el Contralor. ¿En votación? ¿La indicación? ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado, presidente. 1 a favor, 4 en contra, 2 abstenciones. Se rechaza. Anduvimos un poquito mejor. Está resultando la cancha. Quedan Cerquita. 5 minutos, secretario. ¿Avanzamos? Sí, ministra, enseguida. Solo un artículo que es de procedimiento respecto a lo que ya votamos, de la posibilidad de que se requiera directamente alter por parte de la Contraloría, que en esos casos se entiende que es requerente, que puede recurrir al Consejo de Defensa del Estado y por tanto establece el procedimiento y con eso terminamos, digamos, la votación respecto de la modificación a ese texto legislativo, si lo tiene bien, presidente. Entonces se votaría a continuación la modificación al artículo 60 sobre el cese, causales de cese en el cargo de los alcaldes, que intercala los siguientes incisos quinto y sexto en este artículo 60. Asimismo, respecto a la causal establecida en la letra C, el requerimiento podrá ser presentado por la propia Contraloría General de la República si luego de la realización de un sumario administrativo esta constatare una contravención de carácter grave a las normas de probidad administrativa o hechos que pudieran ser constitutivo de notable abandono de deberes por parte de un alcalde. En dicho caso, el envío del expediente del respectivo sumario junto a la propuesta de sanción al Tribunal Electoral Regional se entenderá para todos los efectos como el requerimiento de remoción. Votación. Sigue. Cuando el procedimiento ante el Tribunal Electoral Regional se inicie por requerimiento de la Cuando el procedimiento ante el Tribunal Electoral Regional se inicie por requerimiento de la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, a través de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, podrá asumir el patrocinio en el proceso a fin de perseguir la remoción de la autoridad en cuestión. Para estos efectos, la Contraloría General de la República deberá remitir los antecedentes del caso. En caso de que el Consejo determinara no asumir el patrocinio, este será asumido directamente por la Contraloría. Y la letra B, este numeral es para intercalar a continuación del actual inciso quinto, el siguiente inciso octavo. Página 44. Cuando el procedimiento ante el Tribunal Calificador, ante el Tribunal Electoral Regional se inicie a requerimiento de la Contraloría General de la República,
De acuerdo al inciso quinto anterior, el tribunal podrá aplicar cualquiera de las medidas del antedicho artículo 120 de llegar a la convicción que la cesación en el cargo no resulta procedente independiente de la propuesta realizada por la Contraloría General de la República. En votación. Letras A y B. En votación votaron todos los diputados y diputadas. Se cierra la votación. ¿Ah? No. Está pareado. Se cierra la votación. 7 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado. Sí, ministra. Muchas gracias, Espere. Muchas gracias, presidente. Haciendo la misma lógica que hacíamos antes, el artículo 5 es un espejo de lo que se estaba haciendo la ley orgánica de municipios para la ley orgánica de gobiernos regionales, con la misma regla de poder recurrir directamente a la Contraloría del TER y con el mismo procedimiento. Por tanto, uno podría entender que podría, si lo tiene bien la Secretaría y los parlamentarios y parlamentarias, proceder con la misma votación que el artículo anterior porque es del mismo tenor. Propongo lo del votar el artículo 5 como espejo. Si lo lleva bien la comisión. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Aprobado. Entonces queda aprobado el artículo 5. Ministra, sí. Por su intermedio, presidente, el artículo 6 y 7 también son un espejo de las modificaciones que hicimos tanto al Estatuto Administrativo, al Estatuto Municipal, y ahora estamos haciéndolo a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y luego de la PDI, es decir, aplicando la regla que la solo hecho de renunciar no extingue la responsabilidad, sino que se puede perseguir durante los 6 meses siguientes con las sanciones que ya establecimos entre 5 o 50% de las remuneraciones y en el caso de 1 a 5 años de esto, y también está en el Estatuto de las Fuerzas Armadas, es decir, es un espejo para los 3 estatutos particulares. Perdón, presidente, es que es lo mismo, sexto, séptimo y octavo son el espejo de los estatutos administrativos, estatuto municipal para Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, respectivamente. Propongo aumentar en 5 minutos más la comisión para poder votar, ¿les parece? Y propongo la votación de los artículos. Los 3 artículos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? ¿Por la misma votación? Sí. Señor secretario. Y se tienden a rechazar también las indicaciones de la diputada. Perfecto. Entonces se toma por aprobado los artículos. Ministra. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo queda el artículo transitorio. Da una regla de certeza jurídica en el sentido que las disposiciones contenidas en esta ley que modifican los procedimientos disciplinarios solo se pueden aplicar hacia futuro, por tanto todos los que hubieran iniciado su tramitación con las normas vigentes se les seguirán aplicando la normativa vigente para dar certeza jurídica a quienes están hoy día en un procedimiento disciplinario. El artículo transitorio está en la página 58, es la última página, para los diputados y diputadas, si lo puede leer y lo votamos. Artículo 1, transitorio. Las disposiciones contenidas en la presente ley solo se aplicarán respecto de los procedimientos disciplinarios que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. Con todo, aquellas infracciones administrativas cometidas con anterioridad a su entrada en vigencia seguirán tramitándose conforme a las normas aplicables al momento de su comisión. Artículo 2, transitorio. El mayor gasto fiscal que representa la aplicación de la presente ley durante el año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria Contraloría General de la República. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos.
En los años siguientes se estará lo que considera la ley de presupuestos del sector público respectiva. En votación. Perdón. Pues no, pero votemos. Ahora sí, en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? ¿Sí? Se cierra la votación. La misma votación. 7. Aprobado. Ministra. Espera. No, solo agradecer, presidente, por su intermedio a todos los integrantes de la comisión por la buena disposición y la celeridad con que hemos aprobado este proyecto que, como hemos dicho, tanto la Contraloría como el Ejecutivo nos parece muy importante para fortalecer las facultades de la misma y tener una adecuada persecución de la responsabilidad administrativa. Gracias. Queda despachado Sala, solo falta diputado informante. Sí, diputada Carolina Tello tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quería proponer a la diputada Claudia Mix como diputada informante, si la comisión lo tiene bien. Me parece que ha hecho un aporte importante en esta comisión y sería bueno que ella pudiera tener ese honor cuando pase a sala. Simplemente que de acuerdo, digamos, al orden alfabético le correspondería a usted, pero la comisión puede por mayoría acordar otro diputado informante. A mí sería un... ¿Sí? Claudia Mix, tiene la palabra. Gracias. Cuando llegué a esta comisión, hace hasta 2 meses, no sé, diría casi un año, pregunté cómo era la lógica de la... Me dijeron que había por rotación. Y en todo este periodo jamás me ha tocado informar ningún proyecto. Entonces no sé cómo funciona la rotación, pero a mí me interesaría poder informar este proyecto. Sí. Entonces, ya, se determina que Claudia Mix es la diputada informante y tengo entendido que el diputado Otuiti quiere hacer uso de la palabra. Ya. Pero tiene que haber unanimidad, ¿no? No. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Presidente, en la región de Valparaíso, el Servicio Nacional de Migraciones enfrenta una situación crítica. Hoy, solo 3 abogados están a cargo de una carga jurídica desproporcionada. Desde el año 2025 cerró con cerca de 6.000 recursos que deben responderse tanto a la Corte de Apelaciones como ante la Corte Suprema. Incluso hay días donde se tramitan 120 recursos de protección diario. Mientras esto ocurre en la región, a nivel central se han creado nuevos cargos con funciones duplicadas a espaldas de los gremios, priorizando el organigrama nacional por sobre las urgencias reales de los territorios. Presidente, por esta razón, reitero la petición que ya ingresé formalmente en esta instancia fiscalizadora para que se cite al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, también al ministro del Interior, para que expliquen en presencia de la directora nacional y la directora regional de AFUNAMIG las decisiones adoptadas en materia de dotación y de estructura. Pero no solo eso, presidente, queremos que además se detalle por qué no se ha priorizado una de las regiones que concentran la mayor carga de procesos judiciales en el país.
Esta no es una discusión administrativa, es una cuestión de gestión responsable del Estado, presidente. Si no se corrige el organigrama regional y no se refuerza de manera urgente el equipo jurídico de la región de Valparaíso, el sistema seguirá operando al límite, con un impacto directo en la eficiencia del servicio y en el respeto al debido proceso. Presidente, la región de Valparaíso, al Servicio Nacional de Migraciones, enfrenta una situación crítica. Hoy no solamente tienen solo 3 abogados, sino que además una carga jurídica desproporcionada. Le comento que el año 2025 cerró con 6.000 recursos que deben responderse tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Incluso hay días donde, le vuelvo a recordar, se tramitan 120 recursos de protección diario. Esa era mi petición, presidente. Antes que nos arranquen los diputados, si podemos tomar la unanimidad para, ¿no es cierto?, citarlo y poder tener la presencia de las personas que estoy pidiendo que vengan. ¿Te parece? ¿Tomamos el acuerdo como comisión? Que ya estamos en la hora de terminar. Así que tomamos el acuerdo y de invitados, efectivamente, y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias, ministra, muy amable. Muchas gracias, diputados, diputadas.